Bueno, señores, yo quiero que celebremos otra cosa también, porque hoy, dame el redoblante. Eso. Comenzamos nueva serie. No, vamos, convénzame porque esto va a estar demasiado bueno. Y estuve orando demasiado para ver por dónde continuábamos y cómo íbamos después de venir de estas series majestuosas que el Señor nos ha permitido tener. Primeramente con la serie Alineados, donde pudimos ver el templo, su construcción y la destrucción del templo, del gran templo, el templo más grande de la historia. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Luego tuvimos los hijos de Sadoc. Vamos, como Dios nos habló acerca de la gloria postrera que se profetizó en ese templo y quién habría de ministrarla. Y hoy vamos a ir mucho antes del templo, antes de Sadoc, antes de la profecía de la gloria postrera. Vamos a ir a un lugar, diga conmigo, más allá del velo. Así que ya deberíamos tener ahí eso, muchachos, fluyan, y deberíamos tenerlo aquí en el centro también. Y sacude a alguien y dígale: vamos a ir más allá del velo, más allá del velo. Y Dios nos va a hablar tremendamente. Levántame tus manos. Gracias, Padre, por esta nueva serie que comienza y por todas las sedes que se conectan en este fin de semana largo. Gracias por la decisión de estar presentes. Bendice a cada uno de nosotros con tu palabra. Amén. Y alguien aplaude porque lo cree. Y quiero comenzar con una pregunta. A ver, una preguntita rápidamente. ¿A cuántos se le han perdido las llaves? Mire qué mentiroso, Señor. Voy a tener que ministrar acá al 60% que no levantó la mano. Pastora Noelia, me vas a dar allá en Filadelfia una lista de los que no levantaron las manos, porque todos mintieron. Porque yo sé que en algún momento u otro todos hemos perdido las llaves. Por favor, dígame amén, no me deje solo. No se hagan los locos como que no le ha pasado a ustedes. Todos nosotros hemos perdido las llaves en algún momento, ¿verdad que sí? Es más, algunos de ustedes que no levantaron las manos han perdido tanto y tanto las llaves que ya ni siquiera las buscan. Hacen 30 copias al mes y nada más busca la copia. No me haga profetizar, ¿verdad? Pero recuerdo de niño inventaron algo. Salió un invento que prometía ser la octava maravilla del mundo. Porque esto era un aparatito, a ver si se acuerdan algunos de ustedes. Porque mi hermana Milky compró este aparatito, Samuel, ¿te acuerdas? Y este aparatito lo ponían en el llavero. Y lo que tú hacías es que cuando perdías las llaves, silbabas. ¿Te acuerdas de eso, David? Y hacía, yo no soy bueno silbando, pero ahora como. Y cuando silbabas, el aparatito te respondía, pip, 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 y lo encontrabas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ahora, el problema es que cuando ibas al centro comercial, de momento encontrabas a alguien silbando por ahí y tú creías que estaba llamando a su perro. No, estaba buscando las llaves. Y de momento esto se convirtió en una pandemia, ¿verdad? Todo el mundo estaba silbando, buscando las benditas llaves. Pero hoy tenemos una mejor tecnología, que son los AirTags de Apple. ¿Cuántos los usan? Señor, necesitamos más tecnológicos aquí. Amén. Son hermosos, elegantes, inteligentes, hasta que los necesitas realmente. Porque cuando se te pierden las llaves y vas al teléfono para ver en dónde están las llaves, te dicen: las llaves están en esta casa. Yo digo: gracias por tu información. Ya yo sabía que las llaves estaban en esta casa. Dime si están debajo de la cama, si están en el abrigo, si están en el bolsillo del pantalón. Alguien dígame amén. ¿Qué hago yo con que me diga de que está en la casa? Ya yo sé que está en esta casa. Pero mientras pensaba en esto, es interesante que el hombre inventa tantas cosas para encontrar eso que se nos pierde constantemente. Y si podemos bajar un poquito el volumen para que no haga feedback. Eso que se nos pierde constantemente, porque no son solamente las llaves. ¿Alguien está conmigo acá? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Filadelfia, ¿estás más conectada conmigo? Orlando, ¿dónde me debía haber ido a predicar hoy? Siento aquí que Miami está como frisado. Alguien dígame amén. Ahí está Miami.
Es verdad, todos hemos perdido algo. Algunas veces son la cartera, otras veces son las llaves, otras veces son los lentes que los teníamos puestos y los buscamos por toda la casa. Pero en esto de la búsqueda de algo, me di cuenta que la Biblia, muchas veces la hemos analizado mal. Y muchas veces hemos recibido una revelación incorrecta de la Biblia, porque hemos creído que la Biblia se trata de un hombre buscando a Dios, de cómo el hombre busca a Dios, de cómo el hombre debe de buscar a Dios. Pero cuando entras en la Biblia, y de hecho se va a tratar esta serie de eso, cuando entras en la Biblia vas a darte cuenta que la Biblia no es de un hombre buscando a Dios. Realmente la Biblia se trata de un Dios buscando al hombre. Así que yo quiero que después de ese aplauso sacudas un poquito en todas nuestras sedes a alguien y digas: mi tema de hoy, dile a alguien: el Dios que salió a buscarte. El Dios, y escríbalo ahí en el chat todos los que están en Iglesia en Línea, el Dios que salió a buscarte. Porque realmente cuando vemos desde el principio de la historia, no vas a encontrar a Adán buscando a Dios, a Adán llamando a Dios, a Adán preguntándole a Dios: Dios, ¿dónde estás? Realmente es completamente lo contrario. Vas a encontrar a Dios buscando a Adán, y a Dios haciendo la pregunta que va a determinar, va a resonar y va a continuar a través de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Será la misma pregunta, y la misma pregunta es de Dios diciéndole al hombre. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Se acuerdan? Gracias, Pastor Samuel. Dígalo fuerte conmigo: ¿dónde estás? Esa fue la pregunta, y vamos a ver que realmente esa es la pregunta que resuena. Y al final del tiempo, todo lo que hemos visto en esta serie, con el templo y con la gloria y con el tabernáculo, fue solamente para responder esa pregunta: Adán, ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? Y no para saber el lugar en donde estaba, porque Dios lo conocía muy bien. Más bien Él pregunta esta pregunta tan fuerte porque es el llamado de un padre que había llegado a un lugar acostumbrado, a un lugar donde se acostumbraba ver con sus hijos, y por primera vez al llegar a este lugar no encuentra a sus hijos allí, encuentra el lugar vacío. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 9, y comenzamos esta nueva serie. Y antes de eso, levánteme su mano bien arriba allá en Fort Myers y allá en todas nuestras sedes, y diga conmigo: esta es, como dice, la palabra de Dios. Yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Apláudale al Señor una vez más, porque esto va a estar bueno. Y dice así, y ayúdenme con el sonido ahí. Dice Génesis 3:8: luego oyeron la voz de Jehová Dios, ayúdenme a leer, que se paseaba por el huerto. ¿Cuándo? Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ayúdenme a leer el versículo 9 todos juntos. Dice: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó. Puedes hacerle esa pregunta por lo menos a 2 personas en este día que no le hayas dicho a nadie. El Señor está preguntando: ¿dónde estás? Gracias, Padre, por tu palabra, y porque esta pregunta resonará en nuestro corazón hasta que seamos encontrados para siempre. Amén. Apláudale una vez más y comenzamos con esto. Mire qué hermoso. Imagínese usted el huerto del Edén, porque muchas veces el huerto del Edén ha sido empañado por todo lo que pasó en el huerto, ¿verdad? Porque la serpiente estuvo en el huerto, el engaño sucedió en el huerto, el primer pecado sucedió en el huerto, la rebelión sucedió en el huerto, el hombre salió del huerto. Pero yo quiero que saques todas estas cosas de tu mente y que veas al Edén por lo que realmente es. El Edén no es el lugar de ruptura, no es el lugar de destrucción, no es el lugar del pecado, no es el lugar de la serpiente. El Edén siempre fue el lugar de encuentro. Dígalo conmigo: encuentro. El lugar del encuentro. Yo quiero que lo vea de esta manera. El Edén es el lugar que Dios había diseñado para encontrarse con el hombre. De hecho, si quiere que podamos ir más profundo en esto, quiero que usted sepa que la tierra entera fue construida, fue hecha por
por Dios como un lugar para Dios tener relación con el hombre. Un Dios que quiere tener relación con el hombre y diseña un lugar específico llamado Edén. Por lo tanto, desde el principio de la Biblia, desde el principio de las Escrituras, te vas a dar cuenta que nuestro Dios en la Biblia no está categorizado, no está dibujado como un rey lejano, como un juez que enjuicia la tierra, como una persona con barba blanca larga que se siente en un trono lejano. No, desde el principio vas a encontrar a Dios por lo que es: un Dios que ama tanto al hombre que busca lugares, excusas, momentos y circunstancias para estar con él. Oh, ese es un buen lugar para aplaudir, porque ahí podemos ver el corazón de Dios. Porque la razón principal de la creación de la tierra era para Dios pasar tiempo con Adán. Y Dios construye este lugar específico, y esto nos revela que Dios, diga esto conmigo en toda la sede, diga conmigo: Dios siempre ha sido un Dios relacional. Es un Dios de relación. Dios siempre ha sido un Dios relacional. Y por eso es que la Biblia dice que cuando Adán y Eva oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto, y dice al aire del día. Ahora yo quiero que usted, por favor, esté allí conmigo un momento. El aire del día significa que era la tarde. En hebreo, el aire del día significa que es el momento en el cual el calor se ha disipado y comienza lo fresco del día. La brisa comienza a soplar. Mientras la brisa comienza a soplar, yo quiero que esté allí conmigo, y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué ustedes creen era el sonido en el huerto del Edén que más apasionaba a Adán? Quizás los pájaros. ¿Alguien está conmigo? ¿Se imagina a todos los pájaros cantando? Quizás los leones en su autoridad, en su grave rugir. ¿Qué habrá sido? Quizás los árboles mientras la brisa soplaba. No, nada de esto. Quiero decirte algo. La Biblia dice, donde leímos, que la voz de Dios se oía entre la brisa fresca de la tarde, o sea, entre el aire fresco de la tarde. Ese era el sonido más anhelado por Adán, porque sabía que día tras día se iba a encontrar con Dios en un lugar que Dios había diseñado. ¡Qué tremendo! Ese era el mejor sonido. Era un encuentro habitual, era un tiempo esperado. Imagínalo, cada día llegaba ese momento, y Adán esperaba escuchar su voz. Y esperaba escuchar su voz, no para pedirle algo. Por favor, sígueme, todos los que están escribiendo allí, escriba esto. No porque tenía una petición, no porque necesitaba que Dios haga algo. No, porque hoy por hoy las personas buscan orar a Dios porque necesitan algo, porque necesitan pedir algo, porque necesitan que Dios haga algo. Señor, sáname acá, Señor, liberta allá, Señor, rompe acá. Y todo esto en parte está bien, pero yo quiero que entiendas que esa no era la razón del encuentro día a día. La razón del encuentro es porque Adán quería experimentar y disfrutar la presencia de Dios, y Dios quería disfrutar la presencia de Adán. De hecho, este mismo domingo, tú no eres solamente disfrutando la presencia de Dios. Dios está aquí disfrutando que tú hayas venido. ¿Quieres que tú hayas venido a un lugar de encuentro? Los que estén presentes digan aleluya. Y es hermoso cuando yo me imagino a Adán, que comenzaba a escuchar esa voz que venía entre la brisa, entre la frescura de la tarde, porque cuando amas a alguien aprendes a reconocer su voz antes de verlo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Les ha pasado? Y aprendes a disfrutar su voz antes de verlo. Este fin de semana, como saben, estuve allá en Medellín, Colombia. Uy, qué tremendo, hermoso. Y bueno, Medellín es una ciudad muy grande, es una ciudad que creo que es una de las ciudades más bonitas definitivamente de Colombia. Y hay hoteles muy buenos, y creo que este fin de semana me quedé en uno de los mejores hoteles con muy buena cama. Pero recordaba algo, y lo que recordaba es que recordaba a mis niños, recordaba a mi esposa preciosa, pero veía algo interesante, que es que cuando pensaban mis hijos, pensaba que cada uno ha sido diferente. Adonai es completamente diferente. O sea,
es un fenómeno completamente diferente a los demás, a los otros dos. Y algo interesante de Adonai que ninguno de los otros dos hicieron es que Adonai hace un ruido en la noche cuando tiene hambre. Y el problema es que tiene hambre cada 40 minutos. Pero es un ruido raro, es un ruido interesante porque nosotros de hecho le llamamos el zombie baby. El bebé zombie le llamamos, el bebé zombie, y así le pusimos desde muy chiquitito, desde que lo trajimos del hotel, del hospital, cuando lo escuchamos por primera vez, porque él hace un sonido como yo no sé cómo una cosita tan chiquita puede hacer ese sonido tan raro. Y recuerdo la primera noche que lo trajimos del hospital y comenzamos a escuchar eso. Y nos levantamos. ¿Qué es eso? Es el bebé. No puede ser el bebé. Sí, es el bebé. Así que lo bautizamos el bebé zombie, ¿verdad? Por ese ruido tan extraño que hace. Y Dios mío, cómo me molestaba en el principio. O sea, no me dejaba dormir. Porque cada rato, antes de llorar, ese es como que el primer anuncio. Antes de llorar comienza. O sea, no me hagan llorar porque tengo hambre. Tráiganme la comida antes de llorar, por favor, porque no quiero perder energía con eso. ¿Y cómo me molestaba, verdad? Yo me dejaba dormir. Pero este fin de semana, ¿cómo extrañé ese? Porque ahora se ha convertido como esos videos de YouTube. Yo no sé si ustedes saben esos videos de YouTube que usted agarra, que algunos suenan como ruido blanco, como el white noise, otros suenan como lluvia y tú lo pones para que te haga dormir. Yo digo, yo debo de hacer un video de Adonai haciendo su ruido y de subirlo a YouTube. Cuando no pueda dormir lo pongo. Pero aquí es donde está el punto. Aquello que amas también el sonido de su voz. Y algo que pueden decir las madres, ¿dónde están las madres acá? Hágame un ruido, ¿dónde están? Algo que pueden decir las madres acá es que usted puede reconocer el ruido de su hijo, el llanto de su bebé o de su niño en cualquier lugar, no importa cuántos niños hayan. ¿Habrá alguien que esté aquí? ¿Es verdad, sí o no? Los hombres también, pero las mujeres lo hacen mejor que nosotros. Aleluya. Hay un parque de agua muy cerca de la casa donde vamos con los niños, donde hay miles de niños literalmente. Y de momento el apóstol me dice: mi amor, el niño está llorando. Pero mi amor, si hay miles de niños, ¿cómo reconoces el llanto? ¿Por qué? Porque realmente llega un momento en el cual tú reconoces el sonido de lo que amas. Y eso es lo que pasaba en el Edén. Adán reconocía el sonido de quien amaba en medio de la tarde. Ese mismo momento en el cual día tras día llegaba a ese lugar para pasar tiempo con Dios, y Dios pasaba tiempo con él. Pero quiero que veas una vez más, algo ocurre acá, porque eso primeramente era el Edén. El Edén, y levántame su mano bien arriba y conmigo: el Edén. Vamos, Filadelfia, di: el Edén era el lugar de encuentro. ¿Qué era el Edén? Orlando, el Edén era el lugar de encuentro. El Edén, eso era antes de que existieran templos, antes de que existieran sacrificios, antes de que existieran sacerdotes, antes de que existieran altares. Ya existía algo que Dios había querido y Él mismo lo había construido. Yo quiero que usted lo vea así. Ya existía, alguien diga conmigo, un tabernáculo. De hecho, el Edén, antes del tabernáculo de Moisés, el Edén, escriba esto es importante. El Edén es el primer tabernáculo real. Claro, necesitaríamos entender qué significa la palabra tabernáculo. La palabra tabernáculo, y yo creo que usted se quite la idea de que tabernáculo es un edificio o es una tienda. En el Antiguo Testamento la palabra tabernáculo viene del griego mishkan. Aquellos poderosos que escriban eso, mishkan, que significa lo siguiente: significa habitar, diga morar, establecer, residir, y eso es lo más poderoso, diga permanecer. Así que tabernáculo significa literalmente lugar de habitación o permanencia. Cuando usted lee, si ese es un buen lugar para pedir, hay una revelación muy fuerte ahí. Cuando usted lea en la Biblia ¿qué dice tabernáculo? Lo que está diciendo es
ese es el lugar de habitación o permanencia. Quiere decir entonces que el huerto del Edén era más que un jardín. El huerto del Edén era el primer tabernáculo. Era el lugar que Dios había escogido para habitar y para permanecer en constante relación con Adán. Así que tenemos que derribar esa idea equivocada. Muchos creen que Dios quiso un templo, siempre quiso un templo. Escúchame por favor, Dios nunca quiso un templo. ¿Me siguen o los perdí? Alguien me está siguiendo en Perú. Les tengo que decir que Dios nunca quiso un altar. La gente cree que Dios buscaba altares. Dios nunca quiso un altar. Esa no fue su idea original. Muchos creen que Dios siempre quiso sacrificio. Dios nunca quiso sacrificio. Todo eso vino después. Lo único que Dios quiso fue, diga, caminar conmigo. Wow, ese es el Dios de la Biblia. Lo único que Dios quería era caminar con el hombre. Y todo lo demás, todo lo que viene después, el templo, el sacrificio, los sacerdotes, el altar, fue una consecuencia de algo que se rompió. Porque un día el sonido que producía alegría, el sonido que producía amor, el sonido que producía armonía, un día produjo temor. Porque la Biblia dice que ahora escucharon, diga fuerte, la misma voz. Búscate a alguien por favor y dile: la voz no cambió. Vamos, es lo que nosotros hemos pensado, pero la voz no cambió, era la misma voz. La Biblia dice que Dios habló igual como hablaba todos los días. Era la misma voz, pero lo que cambió no fue Dios que cambió, fue el corazón del hombre. El corazón cambió porque ahora, escuchando la misma voz, no sintió lo mismo, sino que sintió temor. Y por primera vez en la historia, Dios llega al lugar de encuentro y encuentra el silencio. Y ahí comenzó la historia más grande jamás contada. No la historia de un hombre buscando regresar a Dios, sino la historia de un Dios buscando constantemente maneras de regresar al hombre. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención, porque la Biblia dice que oyeron la voz de Dios, pero esta vez hicieron algo que nunca habían hecho. Tuvieron miedo. La voz cambió el corazón, porque la voz que antes producía eso ahora produce el temor. Y me llama tanto la atención que ahora Dios le pregunta, ¿qué es lo que le pregunta? ¿Dónde estás? Le pregunta, ¿dónde estás? Qué tremendo que después de que ocurre todo, Dios le pregunta, ¿dónde está? Dios no le pregunta, Adán, ¿qué hiciste? ¿Le llama la atención eso? No le pregunta, ¿cómo es posible que hayas pecado? Pregunta, por favor, necesito preguntarle a alguien acá conmigo. Necesito preguntarle, ¿sabía Dios que el hombre había pecado? Gracias por su emoción. ¿Sabía Dios, Fort Myers, que el hombre le había desobedecido? Claro que lo sabía. Y con todo y eso, cuando llega, no llega con un corazón de juicio, no llega para enjuiciarlo, no, lo primero que dice es, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque el corazón de Dios, aún después de la caída, no era enjuiciar al hombre. El corazón de Dios era restaurar la relación que siempre tenía con su creación. Aplaudimos al corazón de Dios porque su corazón se basa siempre en el amor y la relación que busca con nosotros. Pero ahora hay que responder un dilema. ¿Cómo puede Dios, un Dios perfectamente santo, cómo puede Dios, un Dios que no es accesible solamente por la santidad, solamente a través de la santidad, cómo puede Dios, ese Dios santo, seguir viviendo con un hombre ahora contaminado por el pecado? Ahora Dios tiene que responder ese dilema. Y Dios comienza a buscar formas. Y si usted entiende esto, Señor, entenderá todas las escrituras, toda la Biblia desde Génesis, Apocalipsis y todo lo que ha sido la jornada de Dios buscando al hombre. Porque ahora Dios comenzará a buscar maneras. Y lo primero que Dios hace, la primera forma, la primera manera que encuentra es, alguien diga conmigo, un altar. Dígalo más fuerte.
Vamos, escríbalo ahí en el chat. Porque lo primero que vas a ver en Génesis, después de que Adán y Eva salen del huerto del Edén, es que encontramos a Caín y a Abel en un altar. ¿De dónde sale ese altar? Dios les dice: construyan un altar. ¿Por qué? Porque el altar ahora se convertirá en el punto de encuentro, señores. Toda la Biblia siempre se ha tratado de Dios buscando volver a restaurar su relación con el hombre. Así que dice: ya sé, voy a formar un nuevo punto de encuentro, y ese punto de encuentro se va a llamar el altar. Ahora bien, en el altar se ponían ofrendas, ¿sí o no? ¿Alguien me está siguiendo acá? Las ofrendas se ponían en el altar. Pero yo quiero que le agarres la mano a alguien, quiero que le declares algo demasiado importante. Allá en Venezuela, en Maracaibo, en Caracas, en todas partes, en Filadelfia, dile a alguien: el altar no era para la ofrenda. Digan: la ofrenda era para el altar. Ese es un buen lugar para aplaudir, aunque no entiendas bien todavía lo que estoy diciendo, porque es poderoso. Porque creemos que Dios mandó a hacer el altar para que le den ofrendas. No, Dios mandó a hacer el altar para volverse a encontrar con el hombre. Así que el altar era el punto de encuentro. Escriba esto: la ofrenda era el medio. El medio. El altar era el punto de encuentro, pero la ofrenda era el medio que uniría el cielo con la tierra. ¿Por qué la ofrenda entonces es tan importante? Porque la ofrenda, wow, esto es demasiado poderoso. Sígame aquí conmigo, diga conmigo: la ofrenda va cambiando el corazón. Yo le voy a decir algo a usted, yo que soy profeta, que viajo a las naciones. Usted no sabe las veces que me ha pasado que la gente han estado parado 2 horas, 3 horas bajo la gloria, bajo la unción, bajo los milagros, bajo el fuego, y de momento alguien dice: vamos a tomar una ofrenda, y se sientan. Perdí a alguien por este lado. ¿Será alguien aquí que sabe lo que le estoy diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Señores, no hay nada que Satanás atacará más que la ofrenda. Y te voy a explicar por qué la ofrenda es el medio del punto de encuentro. Porque la ofrenda siempre revelará el corazón. Y nunca olvides que aquí el problema de Adán y Eva no fue Dios. El problema fue un cambio de corazón. Que antes lo que le causaba amor y cercanía, ahora le está causando temor. No porque Dios cambió, sino porque el corazón de ellos cambió. Por lo tanto, Dios dice: yo voy a buscar algo importante. Yo voy a buscar algo que atraiga el corazón de ellos hacia mí. Ya sé, voy a crear un medio que vaya tornando el corazón del hombre hacia mí. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 6:21, ayúdame a leer por favor. Dice: porque donde esté, ¿qué cosa? ¿Dónde está el tesoro? O sea, Jesús no dijo: donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. ¿Me siguieron acá? No. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. My God. Quiere decir entonces que el corazón sigue el tesoro. Ven acá, José, rápido. José Zuluaga, ven, corre acá, corre. Porque tú eres un tesoro alto. Tesoro muy alto. Entonces, camina. Entonces, donde quiera que vaya el tesoro, ve a donde tú quieras. Vamos, sé creativo. Sé creativo. Donde quiera. Este es un tesoro fácil de seguir. Donde quiera. Ahora sí. Donde quiera que vaya el tesoro, irá el corazón. Entonces el Señor dice: voy a pedirle al hombre que me traiga de su tesoro a mi punto de encuentro. Porque donde quiera que esté el tesoro, su corazón comenzará a tornar hacia ese lugar. Y es por eso la importancia de la ofrenda para Dios. Porque, diga conmigo otra vez: la ofrenda
revela el lugar del corazón. Oh my God, usted necesita después de ese aplauso escribir estas palabras. Eso significa que escriba esto: la inversión dirige la devoción. My God, esto vale como $22 millones. Espero que alguien lo haya agarrado. Lo voy a decir otra vez: la inversión dirige la devoción. Por eso, mira a alguien otra vez y dile: lo que sacrificas por algo termina ganándose tu corazón. My God, esto está demasiado bueno. Lo que sacrificas por algo. Y aquí le voy a dar el tip, la clave al profeta Alejandro y a todos los solteros. Levanta las manos. De acá. La chica está difícil. La chica está complicada de conseguir, de ganar su corazón. Aquí llega la clave, hombres: sacrifica por ella. My God, yo les puedo decir, aunque las mujeres no digan nada porque las esté revelando el secreto, yo les puedo decir acá: mire, escúcheme, que no importa lo que ellas digan, yo sé lo que sé, que realmente la mujer al final no está buscando el de pectorales más grande, el más alto, el de ojos azules. Ellas creen que están buscando eso, pero al final yo veo a las mujeres más hermosas con los hombres más feos. Si no, pregúntenme a mí. Y Alejandra, tú tienes esperanza, porque los hombres más feos que las mujeres más hermosas son profetas. Vamos, Filadelfia. En serio. Porque usted quiere ganarse algo, sacrifique por eso, señores. Porque es que la realidad es que el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. Eso es lo que nos ha vendido Hollywood. No es verdad. Levánteme sus manos y diga lo que en realidad es el amor. Diga: el amor. Vamos, Filadelfia, no te siento. Diga: el amor es un sacrificio constante. Oh, ese es un buen lugar para aplaudir, porque si tú no crees que el amor es un sacrificio constante, pregúntale a la madre con ojeras porque el bebé no la dejó dormir toda la noche, levantándose a las 6 de la mañana para hacer desayuno y hacer vestir a sus hijos para llevarlo a la escuela. Eso es amor de verdad. Si no crees que el amor es un sacrificio constante, pregúntale a aquella persona que tiene opciones de engañar a su esposo o esposa, pero no lo hace porque ama a esa persona y no quiere herir a alguien. Diga: eso es amor. Si no lo crees, entonces pregunta a aquellos hombres y mujeres, a aquellos padres en el terremoto que con sus propios cuerpos sirvieron de escudo a sus niños y a sus niñas, sacrificando su propio oxígeno para que ellos respiraran. Alguien ayúdenme en H2O y diga: eso es amor. Si no sabes lo que es amor, mira hacia el madero, a un Dios con sus brazos extendidos diciendo: entrego mi vida en sacrificio por el hombre. Alguien diga: eso es. Vamos H2O, eso es amor. Dígalo fuerte, todas las sedes. Diga: el amor es un sacrificio constante. Apláudele al Señor por 26 segundos, porque este 2026 se nos revela el amor de Dios como nunca antes. Por eso diga otra vez allí como está parado, dígalo conmigo, levántame sus manos y diga: la inversión dirige la devoción. Así que Dios dijo: crearé un punto de encuentro y lo llamaré el altar, y el medio será una ofrenda. Pero los altares tenían un problema, y es que los altares, cada encuentro con el altar era temporal. Cada encuentro con el altar servía, pero servía solamente cuando la ofrenda era sacrificada. No era como el Edén. Alguien diga: todavía no los escuché. Eso todavía no, porque Dios tenía un plan. Siéntate, dame unos minutos, porque ahora, después del altar, el Señor dice: ok, el altar está bien, la ofrenda revela el corazón, los acerca a mí, pero es algo temporal. Y yo anhelo estar con el hombre, anhelo estar con mis hijos como el padre que anhela
anhela la voz de sus hijos, como el padre que anhela que sus hijos estén bien, como el padre que anhela proveer para ellos, como el padre que anhela protegerlos. Dios dice: no me basta con momentos, quiero vivir otra vez con ellos. Así que a Dios se le ocurre la segunda idea. La segunda idea está en el desierto, porque aquí ocurre algo extraordinario. Los que conocen las escrituras o han visto las películas van a encontrar que Dios no le dice a Moisés: quiero que cuando salgas al desierto me construyas un palacio. No, Dios no quería un palacio. Dios no le dice: quiero que me construyas un monumento. Ni siquiera le dice: quiero que me construyas un templo. Miren lo que le dice, dice algo completamente diferente. Éxodo 25:8. Miren lo que le dice, ayúdame a leerlo por favor en todas nuestras sedes, léanlo conmigo. Y construirán. Ahí ves otra vez el corazón de Dios, el corazón del Padre. No es que Dios quería un lugar donde lo adoren, donde lo veneren. No, quería un lugar de habitación. Porque una vez más, el tabernáculo, dijimos que es un lugar de habitación o permanencia. Eso significa la palabra tabernáculo. Así que esa es una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia, porque Dios no dice: voy a esperar que ustedes lleguen hacia mí. Dios dice: yo quiero que ustedes me construyan un tabernáculo y yo llegaré a ustedes, yo habitaré en medio de ustedes, yo quiero vivir con ustedes, un lugar de habitación. Y hay un lugar que me conmueve demasiado cuando comiences a leer cómo Dios le dice que construya el tabernáculo. Te vas a dar cuenta que lo primero que le pide Dios a Moisés es que el tabernáculo sea una tienda de campaña, que sea una tienda hecha por cueros y por tela. ¿Por qué Dios dice eso? Porque Dios lo que le está diciendo al pueblo es: yo entiendo que ustedes también viven en tiendas en el desierto. Yo entiendo que ustedes están errantes, que ustedes no han llegado al lugar que yo he preparado para ustedes. Así que yo quiero sacrificarme con ustedes. Yo quiero también vivir en tiendas como viven ustedes. Yo voy a convertirme en un Dios errante con fin de caminar con. Yo quiero decirle a alguien: no me importa lo que la religión ha dicho, quiero predicarte de un Dios que está dispuesto a hacer lo que sea para encontrarte y para caminar contigo. Hay alguien que tiene que aplaudir unos segundos al amor de ese Dios. Oh, hazme una tienda. Yo sé que ustedes duermen allí, ahí también yo voy a vivir, y yo seré errante, porque yo solamente quiero estar con ustedes. Así que cuando Israel levantaba el campamento, el tabernáculo se levantaba con ellos. Cuando Israel avanzaba, la presencia avanzaba. Cuando Israel descansaba, la presencia descansaba. ¡Qué Dios tan extraordinario! ¡Qué Dios tan grande! Ese no es el Dios que nos pinta la religión. Ese no es el Dios lejano. Ese no es el Dios que solamente anda buscando algo de su creación. Ese es el Dios que ama tanto, que llegaría a cualquier distancia para caminar contigo. Así que dile a tu vecino, dile: vecino, dile: Dios no construyó un tabernáculo porque necesitaba una casa. Dígale: construyó un tabernáculo porque el hombre necesitaba recordar que Dios seguía queriendo vivir con él. Pero aquí viene el gran conflicto. Aquí viene el gran conflicto. Mientras cerramos esta primer prédica, el conflicto es este: si Dios quiere habitar con el hombre, ¿por qué no todos pueden entrar a ese tabernáculo? No todos podían entrar a la presencia, no todos podían entrar a la gloria. Y hoy vamos a ver, o en esta serie vamos a ver qué hay más allá del velo. Vamos a hablar del velo, la importancia del velo, por qué todo esto. Pero si Dios quiere habitar con el hombre, ¿por qué solamente
ciertos sacerdotes podían entrar allí, no todo el mundo. ¿Por qué no todo el mundo tenía acceso? Señores, este no era un problema de limitación, no era Dios limitándose a sí mismo, más bien era Dios revelándose a sí mismo. Porque si tuviera tiempo, yo quisiera enseñarle a ustedes que cada cosa del tabernáculo apuntaba a una persona llamada Cristo. Todo en el tabernáculo apuntaba a Jesús. O sea, el Dios que busca estar con nosotros nos estaba diciendo desde miles de años antes: no se desesperen, no se desanimen. Tengo un plan perfecto y le estoy revelando que aquello que parece imposible, yo voy a hacer posible otra vez, y tendrán acceso a un lugar mejor que el Edén, donde estarán otra vez en mi presencia constantemente. Así que diga conmigo, era un mensaje. Diga otra vez: mensaje. Allí, por ejemplo, podemos ver el altar del sacrificio. El altar de sacrificio. De hecho, yo creo que lo podemos ver más de cerca. Ahí está el altar de sacrificio. Era lo primero que encontrabas antes de entrar en el lugar santo, en el tabernáculo. Y el altar de sacrificio solamente estaba anunciando algo: que vendría un sacrificio perfecto. Porque en este altar todos los días se sacrificaban corderos, para que el hombre, su pecado, pueda ser cubierto solamente y la presencia de Dios pueda seguir allí. Es por eso que cada cordero que moría todos los días solamente cubría el pecado del mundo. Pero cuando se anuncia a Jesús, Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios, no que cubre el pecado del mundo, este quita de una vez y por todas. My God, hay alguien acá: el pecado del mundo. Pero esperen, al lado vas a ver el lavatorio, el lavacro santo, donde estaba el agua. Otra vez volvamos, muchachos, otra vez volvemos atrás. Ahí está el altar de sacrificio y el agua. En el altar había sangre, en el lavatorio había agua. ¿Les recuerda esto a alguien acá? Sangre antes de entrar en el lugar santo, sangre y agua. Y lo que está diciendo el Señor es que llegará un momento en la cual del costado del sacrificio más grande entregado, va a fluir sangre y agua para dar acceso una vez más a la presencia que nunca más será quitada. Ahora sí, entramos adentro. No tengo tiempo, pero quiero que ustedes esta semana lean del tabernáculo y lean de cada una de las cosas que representa a Cristo Jesús. Muchos años antes de que Él se manifieste, ahí vas a encontrar la lámpara, el candelabro de oro donde estaba la luz. Y después encontrarás a Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. Encontrarás los panes de la propiciación primeramente, y encontrarás también a Jesús más adelante diciendo: yo soy el pan de vida. Encontrarás el incienso constante diciendo que la adoración constante y genuina será restaurada por un Dios hecho carne, para que tengamos una vez más acceso al lugar de donde el pecado nos sacó. Pero después entonces vemos al final el velo, y detrás de ese velo el arca del pacto. Toda la historia terminaba aquí. El hombre llegaba hasta este punto del velo. No podía pasar más allá, no había más acceso, no podía seguir. Imagínate la escena: el sacerdote podía ver el velo, podía tocar el velo, podía oler el incienso, pero el velo seguía diciendo: hay una presencia allí, pero todavía no. Solamente una vez al año el sumo sacerdote tenía acceso, porque seguía diciendo por miles de años: cada sacerdote, cada sacrificio, cada fiesta, cada día de la expiación, el mensaje era el mismo. Alguien diga: todavía no, todavía no. No porque Dios no disfrutara la presencia del hombre, no quisiera estar con el hombre, sino porque aún no era el momento.
Y durante siglos toda la humanidad estuvo al frente del velo escuchando esas mismas palabras. Todavía no, pero llegaría el momento en que finalmente se abriría. Pero esa historia será para un próximo domingo. Sin embargo, ponte en pie en el día de hoy en todas nuestras sedes, porque lo que quiero hacer en estos momentos es pedirte que cierres tus ojos por unos segundos. Y quiero que imagines esa escena. Imagina esa escena. No el tabernáculo, no el templo. Imagina una vez más el jardín. Porque ese es el lugar donde Dios quiere volver. El jardín. El aire fresco del atardecer, los árboles moviéndose con el viento. Quiero que lo veas. Cierra los ojos y míralo conmigo. Ahí está Adán esperando ese momento del día, porque sabía que Dios quería caminar con él. Y no venía a juzgarlo, no venía a castigarlo, venía simplemente a estar con él. Y esta es mi pregunta, mientras imaginas eso: ¿cuándo fue la última vez que esperaste con tanta ansia ese momento? Porque Dios aún en el 2026, el 5 de julio, sigue buscando a Adán y lo está buscando en ti. ¿Eres el tipo de persona que solamente espera el domingo para cantar una canción, para escuchar una prédica? ¿O eres aquel Adán que dice: tengo un lugar secreto, tengo un Edén donde puedes encontrarme, tengo un Edén donde puedes revelarte a mí? De hecho, yo les sugiero a todos los hijos, nuestros hijos espirituales en todas partes del mundo: tengo un lugar en tu casa, que ese lugar sea el lugar de comunión. Dios busca eso, personas que tengan un lugar, personas que digan: esta será mi jardín, mi lugar de encuentro, mi altar. Y mientras cierras tus ojos, quiero que entiendas que el pecado hizo que Adán dejara de disfrutar la presencia de Dios. Y si somos honestos, muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nos acostumbramos a hablar de Dios, pero dejamos de hablar con Dios. Yes. Alguien está aplaudiendo porque sabe que es la realidad. Pero yo quiero un momento que tú hables con Él y le digas: Señor, aquí estoy, y sé que me estás buscando una vez más. Padre, y mi oración y mi corazón en esta nueva serie es despertar una pasión como nunca antes del lugar secreto, del lugar de intimidad donde nosotros podamos ser encontrados por ti, donde tú nos reveles los misterios de tu vida y de tu persona. Allá en Filadelfia quiero que levanten sus manos, en Fort Myers, en Argentina, en Costa Rica, acá en Miami, en Orlando, y dile: Señor, quiero que te reveles a mí. Déjanos hoy palpar tu gloria y tu verdad, que todos puedan verte envuelto en majestad. Que manos santas hoy podamos levantar y tu presencia inunde todo este lugar. Yeah. Cántalo conmigo, dice: ese poder incalculable fluye constante sobre mí. Lo que antes era inalcanzable, ese misterio se reveló.
se reveló. Y hay alguien que tiene que aplaudirle al Cordero Eterno que se ha revelado. Déjanos hoy palpar, vamos a su gloria y su verdad, que todos puedan verte envuelto en majestad. Fuerte. Que manos santas hoy podamos levantar y tu presencia inunde todo este lugar. Oh, yeah. Ese poder, ¿cómo dice? Incalculable, fluye constante sobre mí. Lo que antes era inalcanzable, ese misterio se reveló. Se reveló. Se reveló. Constante sobre mí, lo que antes era inalcanzable, declara ese misterio, declara una vez más ese poder, ese poder, Padre, es nuestra declaración, incalculable, fluye constante sobre lo que antes era inalcanzable, ese misterio se reveló. Declara, se reveló en tu presencia, Jesús, yes, se reveló. Ahora yo quiero que este sea tu clamor. Dile: Señor, revélate a mi vida, revélate a mi vida, tu persona, tu presencia, apasióname. Estoy viendo un fuego en el espíritu, un fuego que crece en los corazones, mientras alguien dice: apasioname por ti. Revélame, revélame, revélame tu persona, tu carácter, revélame tu mente, tu pensamiento. Aquí estoy, yo también te anhelo. Atráeme, atráeme, atráeme. En pos de ti correremos, Señor. Gracias por revelarte a mi vida. Una vez más dile: ese poder incalculable fluye constante sobre mí. Lo que antes era inalcanzable, ese misterio se reveló. Se reveló. Se reveló. Se reveló. Te aplaudimos, Jesús.
Recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal. Y si quieres contactarme o de alguna manera ayudarme a extender el reino de Dios, puedes hacerlo a través de nuestra página iglesiah2o.com. Una vez más, gracias por ver hasta el final.